Esa tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, algo llamó mi atención. Un papel de color rojo y blanco, gastado y arrugado, pegado a la farola. A medianoche, el espectáculo más asombroso de tu vida, decía, con letras doradas y un tanto borrosas por el tiempo. La invitación estaba adornada con una extraña ilustración de payasos sonrientes, con sus rostros blanqueados y labios pintados de un rojo que, en algún nivel profundo, me recordó a sangre fresca. No sabía por qué, pero algo en ese flyer me atrapó. Había una dirección anotada en la parte inferior, a las afueras del bosque, junto al claro de los sauces. Era un lugar del que apenas había oído hablar, un espacio que, según algunos rumores, se usaba en épocas remotas para rituales paganos y otros asuntos de los que mejor no hablar. Las horas pasaron y, al caer la noche, me encontré nuevamente pensando en esa invitación. Algo me atraía de forma irremediable hacia ese evento. Tal vez era simple curiosidad, o tal vez una pequeña chispa de insatisfacción con mi vida rutinaria que me empujaba a buscar una experiencia diferente. De cualquier manera, a las 11:30, ya me encontraba en el camino hacia el bosque, mi linterna en mano, acompañado por el susurro del viento que movía las ramas. Cuando llegué al claro, el paisaje era surrealista. Una gran hoguera crepitaba en el centro, lanzando llamas anaranjadas que iluminaban los árboles a su alrededor, proyectando sombras alargadas y distorsionadas sobre la hierba. La primera cosa extraña que noté fue el silencio absoluto que reinaba. No había ni un solo sonido de animales, no cantaban las aves nocturnas, no susurraban los grillos. Solo el crepitar del fuego y mi propia respiración. Y luego, los vi. Alrededor de la hoguera, 5 figuras vestidas de payasos me observaban en silencio. Sus caras pintadas reflejaban una grotesca mezcla de sonrisas forzadas y ojos vacíos. Sus ropajes de colores chillones contrastaban de manera extraña con la oscuridad que los rodeaba. Por un momento, pensé en dar media vuelta y regresar, pero antes de que pudiera siquiera considerar la idea, una voz resonó en el aire, profunda y cargada de un tono solemne que no esperaba de una de esas figuras. «Bienvenido, Ion», dijo uno de los payasos, adelantándose hacia mí con una sonrisa exagerada dibujada en su rostro. No tenía idea de cómo sabían mi nombre. El pensamiento hizo que mi estómago se retorciera de manera inquietante. Sus ojos, fríos y oscuros, se clavaron en los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no pude apartar la mirada. «No te preocupes, amigo», continuó otro de los payasos, una figura delgada con un sombrero de copa desgastado y una camisa raída, decorada con manchas de colores indefinibles. «Esta noche estás aquí para disfrutar, o al menos eso pensamos». La carcajada que siguió fue tan seca, tan hueca, que hizo que la piel se me erizara. Lentamente, los 5 payasos comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de la hoguera, conmigo en el centro. La llama iluminaba sus rostros de una manera grotesca, creando sombras en sus mejillas, alargando sus narices y transformando sus sonrisas pintadas en muecas monstruosas. Fue entonces cuando empezaron a contar sus historias. La primera, relatada por el payaso con sombrero de copa, hablaba de un grupo de jóvenes que,
años atrás, habían sido atraídos a un evento similar, con la promesa de diversión y aventura. Según el relato, uno a uno los jóvenes comenzaron a desaparecer, cada uno dejando una prenda de ropa ensangrentada, como una especie de macabra pista de su paradero. La historia era tan gráfica que casi pude ver las escenas en mi mente: cuerpos arrastrados por el bosque, ojos desorbitados y bocas abiertas en gritos que nadie escucharía jamás. Mientras escuchaba, una extraña risa comenzó a oírse alrededor del claro, como si 1000 voces estuvieran susurrando desde la oscuridad. Era una risa que no pertenecía a los payasos, era algo más, algo que parecía provenir de las sombras mismas. Intenté moverme, pero mis piernas parecían clavadas en el suelo. Había algo en el ambiente, una fuerza que me retenía, obligándome a quedarme allí, a escuchar. Hubo otros, por supuesto, dijo el segundo payaso, una mujer de labios exageradamente rojos y ojos maquillados de negro intenso. Personas como tú, curiosos, aburridos de la monotonía de sus vidas. Y todos desaparecieron sin dejar rastro, bueno, casi sin dejar rastro. Dicho esto, sacó de entre sus ropas un pequeño brazalete de cuero, desgastado y manchado. Lo arrojó al suelo frente a mí. Lo reconocí al instante, era un accesorio que había estado de moda hacía algunos años. Mi mente intentaba procesar las implicaciones, pero todo a mi alrededor se sentía surrealista, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Uno tras otro, los payasos continuaron narrando historias de visitantes que nunca regresaron. Cada relato era peor que el anterior, con detalles macabros que, sin embargo, parecían excitar y divertir a esas criaturas. El último en hablar, un payaso de aspecto inquietante con una máscara que cubría la mitad de su rostro, se acercó tanto a mí que pude oler su aliento, una mezcla nauseabunda de azufre y algo metálico. «Y ahora tú, Ion», murmuró, sus ojos tan cerca que podía ver las pupilas dilatadas tras el maquillaje. «Tú eres el invitado de honor esta noche. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente ser la atracción principal?» En ese momento, sentí una oleada de pánico. Intenté retroceder, pero mis piernas no me respondieron. Los payasos comenzaron a rodearme, sus cuerpos moviéndose en una especie de danza lenta, sincronizada con el crepitar de la hoguera. Podía ver las llamas reflejadas en sus ojos, y fue entonces cuando entendí, con una certeza gélida, que no me dejarían ir. Cada carcajada que resonaba en la oscuridad se sentía como una sentencia, cada paso que daban hacia mí como un golpe en mi pecho. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta, atrapado por el miedo paralizante que se apoderaba de todo mi cuerpo. Mis sentidos parecían atrapados en una especie de velo pesado e irreal, pero en mi interior sabía que esto era real. No podía huir, y en algún nivel profundo de mi ser, me daba cuenta de que ellos, esos payasos con sus sonrisas deformes, lo sabían. El juego, como lo llamaban, era solo el principio de algo mucho más oscuro. Lo entendía por la forma en que me miraban, por la manera en que cada uno de sus gestos parecía cargado de una expectativa malsana. Aquel payaso de sombrero de copa, el líder de este macabro espectáculo, dio un paso adelante, observándome con una mezcla de interés y desdén.
Querido John, los invitados de honor nunca desaparecen del todo, dijo, alargando la última palabra mientras sus ojos se entrecerraban. Esta noche, tendrás la suerte de descubrir qué ocurre realmente con los curiosos que se aventuran hasta nuestro pequeño juego. Al decir esto, los otros payasos lanzaron carcajadas, y fue como si el bosque entero cobrara vida con aquel sonido espeluznante. Las llamas de la hoguera se alzaron, arrojando sombras aún más inquietantes sobre el círculo que formaban alrededor de mí. Boy, te convertirás en algo especial, como lo hicieron aquellos que vinieron antes de ti, añadió el payaso de rostro mitad cubierto, su voz grave y serpenteante. Al oírlo, mi piel se estremeció. Las palabras convertirse en algo especial no eran más que una advertencia en clave, un oscuro presagio que no podía ignorar. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos parecían atrapados por los de ellos, y poco a poco empecé a sentirme mareado, como si la realidad a mi alrededor comenzara a fragmentarse. Sentí que el suelo debajo de mí se deslizaba, como si estuviera en un barco a la deriva. Era una sensación que se mezclaba con el frío terror de estar rodeado por esas criaturas que parecían haber emergido de mis peores pesadillas. Fue entonces cuando los payasos comenzaron a cantar, un canto bajo y gutural, apenas un susurro, pero lo suficientemente penetrante como para que cada palabra calara en mi mente, helándome hasta los huesos. Hoy, el alma antigua renace, el invitado de honor encuentra su propósito, hoy, el ciclo se completa. El fuego cambió de color, pasando del habitual tono anaranjado a un verde oscuro y enfermizo que proyectaba sombras imposibles a nuestro alrededor. Algo en el aire había cambiado también. Era como si el bosque entero hubiera caído bajo algún tipo de hechizo, y cada árbol, cada rama, estuviera pendiente de lo que iba a suceder. El payaso con el sombrero de copa hizo una señal a uno de los otros, un tipo con una máscara grotesca en la cara, quien desapareció en la oscuridad antes de volver arrastrando una gran caja de madera. La caja era antigua y estaba llena de extraños grabados, marcas que parecían tener siglos de antigüedad. Podía oler la humedad de la madera y un leve aroma metálico que asocié rápidamente con el hierro, o peor aún, con la sangre. ¿Qué hay ahí dentro? Logré balbucear, sintiendo que el aire se me escapaba. Paciencia, querido John, respondió uno de los payasos, sin dejar de sonreír. En este juego, cada cosa se revela a su debido tiempo. No quería saber qué había en esa caja, pero en el fondo entendía que no podía evitarlo. Mi cuerpo estaba congelado, cada músculo tenso como una cuerda a punto de romperse. Los payasos abrieron la caja lentamente, dejando salir una oleada de frío tan intensa que sentí como me envolvía, penetrando hasta mis huesos. En su interior, envuelto en sombras, había algo que no pude discernir al principio. Sin embargo, cuando ajusté la vista, reconocí una figura, un rostro. Era el rostro de una persona, pero su piel tenía un tono antinatural, una palidez que parecía inhumana. Los ojos, apagados y vacíos, miraban al infinito. Supe, sin lugar a dudas, que ese algo alguna vez había sido humano. Uno de nuestros antiguos invitados de honor, dijo el payaso de sombrero de copa, riendo entre dientes. Mira bien,
Ion, porque pronto estarás como él. Mi mente empezó a girar. Entendí que aquellas personas que desaparecieron en realidad no se habían perdido, habían sido convertidas, transformadas en algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Era como si sus almas estuvieran atrapadas en esa especie de limbo macabro, condenadas a servir a los payasos para siempre. Intenté correr, pero al dar un paso, algo me tiró hacia atrás. Unos brazos me sujetaron con fuerza, y al girarme, vi a otro payaso con una expresión de burla en su rostro pintado. Cada intento de liberarme solo hacía que me sintiera más atrapado, como si las sombras a mi alrededor se volvieran más densas, más opresivas. De repente, las voces de los payasos se elevaron en un tono casi frenético, y sentí como la energía en el claro aumentaba. Los vi moverse a mi alrededor, cantando en ese tono bajo y gutural, mientras el payaso con sombrero de copa se acercaba a mí con una pequeña daga en la mano. La hoja relucía a la luz verde del fuego, y vi el reflejo de mis propios ojos, llenos de pánico. «Es momento de que el invitado de honor reclame su lugar», anunció el payaso líder, levantando la daga hacia mí. «No», grité, pero mi voz parecía ser tragada por el mismo bosque. Sin embargo, justo cuando sentí la punta de la daga acercarse a mi piel, algo interrumpió el ritual. Un sonido, un ruido distante en el bosque, un susurro de algo que no pertenecía al mundo de los payasos. Todos se quedaron en silencio, y en sus rostros vi una mezcla de miedo y sorpresa. Parecía que incluso ellos no entendían qué estaba ocurriendo. Aproveché el momento para intentar liberarme, pero en cuanto moví un pie, una risa profunda y resonante inundó el claro. No era la risa de ninguno de los payasos. Era algo más oscuro, algo más antiguo. ¿Creíste que podías huir, Ion?, dijo una voz, grave y reptante, que parecía provenir del mismo fuego verde. Los payasos se movieron hacia atrás, dejando un pequeño espacio alrededor de mí y de la hoguera. Fue entonces cuando lo vi, una sombra alta y delgada que emergió de las llamas, tomando forma frente a mis ojos. Parecía una figura humana, pero no tenía rasgos definidos, solo era una silueta, negra como la noche y, sin embargo, más tangible que cualquier otra cosa en ese lugar. Él también fue un invitado de honor alguna vez, susurró uno de los payasos con una sonrisa torcida. Pero ahora, es nuestro maestro, el guardián del ciclo. No podía procesar lo que estaba viendo. Mis pensamientos eran un torbellino de pánico y desesperación. Sabía que debía escapar, pero cada intento me llevaba solo más profundo en el círculo. No había salida, y el fuego, ahora negro y púrpura, parecía crecer y expandirse, como si estuviera listo para devorarme. La sombra que emergía del fuego se acercó, como si tuviera vida propia, y la presencia en el claro se volvió palpable. Mi corazón latía con fuerza, el pánico se entrelazaba con la desesperación. Los payasos se retiraron un paso atrás, dejando que la figura oscura ocupase el centro de la escena. No sabía qué era, pero en mi interior sentía que era el verdadero maestro de aquel juego macabro. La voz de la sombra era un eco de ecos, un susurro que llenaba el aire con un frío mortal. Bienvenido al final del juego, Ion. Has sido elegido para un papel muy especial en esta noche de celebración.
Una mezcla de horror y resignación se apoderó de mí. Celebración era una palabra que nunca había imaginado asociar con este lugar. Sabía que estaba atrapado en algo más grande que yo, algo que me superaba. La idea de que había sido elegido no era una bendición, era una condena. A lo largo de los años, continuó la sombra, mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra, muchos han pasado por este bosque. Algunos pensaron que podrían escapar, otros fueron engañados por la emoción de lo desconocido. Pero tú, Ion, tienes el potencial de ser uno de nosotros. De repente, las llamas de la hoguera comenzaron a cobrar vida, danzando con una intensidad hipnótica. A medida que el fuego parpadeaba, figuras comenzaron a aparecer a su alrededor. Eran rostros familiares pero distorsionados, sombras de antiguos invitados que habían estado en el mismo lugar donde me encontraba. Sus miradas eran vacías, pero en sus ojos había un rayo de reconocimiento, como si recordaran lo que una vez fueron. Mira a tu alrededor, Ion. Ellos son los que vinieron antes que tú, dijo la sombra, señalando a los rostros. Entre ellos, reconocí a un amigo perdido hace años, alguien que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Su piel estaba pálida y sus labios se movían, pero el sonido que emanaba de ellos era un lamento, un eco de lo que habían perdido. ¿Qué les pasó? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Les hicimos una oferta, como a ti. La oportunidad de ser parte de algo más grande, de trascender sus vidas mundanas. Ellos aceptaron, y ahora son parte del espectáculo. Tienen un propósito, un papel en esta eterna función. Pero tú, Ion, debes decidir si deseas unirte a nosotros o enfrentar la verdad de lo que realmente significa desaparecer. La hoguera crepitó y creció, iluminando la escena con un resplandor oscuro y voraz. Las risas de los payasos resonaron, como un coro macabro que llenaba el aire con un eco burlón. El payaso de sombrero de copa se acercó, su rostro distorsionado en una sonrisa que parecía burlarse de mi angustia. Esta noche, eres el invitado de honor, pero también el protagonista de nuestra gran obra. ¿Te atreverás a unirte a nosotros, a aceptar tu destino? Mi mente se encontraba en un torbellino. La idea de unirme a ellos, de ser uno de esos payasos grotescos, me llenaba de asco. Pero el temor a enfrentar lo desconocido, a ser parte del oscuro legado de aquellos que habían desaparecido, me mantenía atrapado. En un momento de claridad, recordé las historias que habían contado. Aquellos que se habían aventurado antes que yo habían dejado atrás sus cuerpos, pero sus almas permanecían atrapadas, condenadas a vagar en la oscuridad. No quería ser parte de ese destino. Sin embargo, la presión del momento se apoderaba de mí. La hoguera parecía moverse, llenando el aire con un olor agrio, un indicio del tiempo que se desvanecía. El fuego está disminuyendo, Ion, dijo la sombra, su voz ahora una advertencia. Debes decidir pronto. Si no eliges, serás parte de este juego para siempre, y tu destino se sellará. Las figuras de los antiguos invitados comenzaron a moverse hacia mí, sus brazos extendidos, sus rostros contorsionados por el dolor y el arrepentimiento. Pude escuchar sus súplicas en un murmullo apenas audible, un canto de advertencia y desesperación. No te conviertas en uno de ellos. Gritó mi amigo, aunque su voz sonaba como un eco distante.
Sus ojos reflejaban el horror de su existencia, un recordatorio de que esta no era una simple aventura. Pero el peso de la elección se hacía cada vez más opresivo. El fuego crepitaba con fuerza y el aire se volvió espeso y caliente. Las carcajadas de los payasos resonaban en mi mente, casi como si me invitaran a unirme a su macabro festejo. En un último esfuerzo por liberarme de esa pesadilla, decidí correr. Retrocedí, tambaleándome entre los payasos, quienes intentaban atraparme con manos ansiosas y risas burlonas. Pero sabía que debía escapar, no solo por mí, sino por aquellos que habían quedado atrapados en este horror. Sin embargo, cuanto más intentaba huir, más me absorbía el oscuro poder del fuego. Los rostros de los antiguos invitados se transformaron y sus lamentos se convirtieron en gritos desgarradores. Fue entonces cuando comprendí que el juego era un ciclo y que escapar no era una opción. La realidad se fragmentaba a mi alrededor y mientras intentaba salir del círculo, sentí que el fuego se cerraba sobre mí. En ese instante, algo dentro de mí cambió. Comprendí que la verdadera naturaleza de los payasos y sus rituales era una elección entre la vida y la muerte, entre el miedo y la aceptación. Al mirar hacia los rostros atormentados, vi la verdad que siempre había estado escondida. La vida que habían elegido llevar era una ilusión, una máscara que escondía su verdadero destino. No puedo unirme a ustedes, grité con toda mi fuerza, y al pronunciar las palabras, algo cambió. El fuego se encendió con una intensidad deslumbrante y la sombra que me había perseguido se desvaneció. El claro estalló en caos mientras los payasos intentaban atraparme, pero en mi corazón había encontrado una chispa de esperanza. Corrí hacia el bosque, sintiendo como la oscuridad trataba de atraparme, pero me negué a ser parte de su siniestra danza. Mientras me adentraba en el bosque, una nueva sensación me invadió. Las risas de los payasos se convirtieron en ecos lejanos, y aunque sabía que quizás nunca podría escapar del todo, la decisión que había tomado era mía. Los murmullos de aquellos que habían sido absorbidos por el juego resonaban en mi mente, pero yo no estaba dispuesto a convertirme en uno de ellos. Este ciclo oscuro había terminado para mí. En mi huida, sentí el fuego detrás de mí extinguirse, y aunque el horror de esa noche me perseguiría por siempre, al menos había encontrado mi propia libertad. Nunca imaginé que aquella noche cambiaría mi vida. Todo comenzó con un rumor, un susurro en el viento que hablaba de un circo que había cerrado de forma misteriosa. Los adolescentes del barrio estaban fascinados, y por supuesto, no pudimos resistir la tentación de investigar. Fue así como un grupo de nosotros, mi mejor amiga Laura, el inquieto David y yo, decidimos colarnos en el circo que, a pesar de estar abandonado, aún se alzaba en medio de un terreno olvidado. Cuando llegamos, la luna llena iluminaba el cielo como un faro, y el aire olía a tierra húmeda y a algo más, un aroma a viejo y a deterioro. La carpa del circo, una gran estructura de rayas rojas y blancas, parecía un fantasma de lo que una vez fue. A nuestro alrededor, las viejas atracciones y los tristes caballos de madera parecían estar esperando un espectáculo que nunca llegaría. «Vamos, ¿qué estamos esperando?», dijo David con un tono de emoción. Su voz reverberaba en el silencio, como si el eco de sus palabras despertara algo en la oscuridad.
Entramos en el espacio desolado. La carpa estaba fría y el ambiente era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. En el interior, una vez lleno de risas y aplausos, ahora solo había un silencio inquietante. Los colores desvanecidos de los asientos y los restos de globos rotos se mezclaban con la oscuridad, creando una atmósfera de abandono. Mientras explorábamos, la luz de nuestras linternas danzaba sobre las paredes desgastadas, revelando manchas y marcas que sugerían que el circo había sido el hogar de algo más que solo un espectáculo. El olor a maquillaje rancio y a polvo nos golpeó de inmediato. Era un aroma extraño, casi nauseabundo, que nos hizo fruncir el ceño. Me pregunté si eso era lo que quedaba de los artistas que solían hacer reír y asustar al público. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las sombras, pero solo encontré una sensación de inquietud que crecía a cada paso que dábamos. Al profundizar en el interior, encontramos vestigios de una vida olvidada, trajes de payaso desgastados colgando de perchas rotas, sombreros de copa arrugados y pelucas descoloridas que parecían reírse de nosotros en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza. A pesar de que el circo estaba vacío, había una presencia palpable, como si alguien estuviera observándonos. De repente, un ruido sutil rompió el silencio. Era un crujido, como si alguien caminara sobre los tablones de madera en el área de actuación. Me detuve en seco, mi respiración se detuvo por un momento. Miré a mis amigos, que también parecían inquietos. ¿Lo oyeron? Susurré, mi voz temblando ligeramente. Solo es el viento, contestó Laura, aunque su mirada traicionó su duda. Continuamos explorando, pero la sensación de ser observado se intensificaba. Los ecos de risas lejanas resonaban en mi mente, recordándome lo que una vez fue este lugar. A medida que avanzábamos, notamos más cosas extrañas, manchas de maquillaje en el suelo, como si alguien se hubiera apresurado a dejar su marca, y una serie de objetos olvidados, un monociclo, una caja de trucos. Un espejo roto que reflejaba nuestra imagen distorsionada. El ambiente se tornó aún más inquietante. Los ruidos aumentaban, risitas susurradas, murmullos apagados, como si el circo estuviera cobrando vida a nuestra costa. La oscuridad parecía moverse, y cada sombra se sentía cargada de una presencia inquietante. Era como si el circo estuviera esperando algo, o a alguien. Quizás deberíamos irnos, sugerí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, vi un movimiento en la esquina de la carpa. Algo se movía en la penumbra. Mi corazón se detuvo. Laura y David también lo notaron. Nos acercamos lentamente, nuestras linternas iluminando el área. De repente, un destello de color y una figura se materializó entre las sombras, un payaso. Su cara estaba pintada de forma grotesca, los ojos amplios y brillantes. Sonreía, pero no era una sonrisa amistosa. Era una mueca escalofriante, una invitación a algo que no queríamos entender. «Bienvenidos», dijo con una voz que resonó en el aire, profunda y retorcida. Estaba esperando su llegada. El terror se apoderó de nosotros. Sin poder contenerme,
grité. ¿Quién eres? El payaso dio un paso adelante, la luz de nuestra linterna reflejándose en su maquillaje desgastado. Oh, ya lo verán, amigos. Este lugar tiene un propósito y ustedes están destinados a formar parte de él. La risa resonó en la carpa, un sonido que mezclaba alegría con una inquietante locura. Nos miramos entre nosotros, la comprensión comenzó a formarse, este payaso sabía que estábamos allí. Era una trampa, y nosotros habíamos caído en ella. Las sombras se acercaban, y su invitación se sentía como un oscuro presagio. Era evidente que el circo no estaba tan vacío como parecía, y el payaso, el último vestigio de una pesadilla, nos quería allí por una razón que pronto descubriríamos. La aventura acababa de comenzar, y el horror que se avecinaba era solo el principio. El aire en la carpa era denso y pesado. Sentí que el tiempo se había detenido mientras el payaso se acercaba más, su risa resonando en mis oídos como un eco de algo que no quería recordar. Mis amigos se apretujaron a mi alrededor, sus rostros pálidos reflejaban el mismo terror que me invadía. La salida parecía más lejana que nunca, y el ambiente estaba cargado de una sensación de desesperación. ¿Qué quieres de nosotros? Logré articular, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que me atenazaba. El payaso se detuvo, su sonrisa se amplió, revelando unos dientes amarillentos y desgastados. Se inclinó hacia nosotros, sus ojos reluciendo con una locura inquietante. Oh, no son ustedes los que deben preguntar eso. Soy yo quien necesita que lo entiendan. Hizo una pausa, su mirada se tornó sombría. Ustedes son mis invitados especiales, y esta noche los llevaré a un viaje que nunca olvidarán. El pánico se apoderó de nosotros, pero antes de que pudiéramos hacer algo, el payaso levantó una mano. Con un gesto dramático, hizo que la luz de nuestras linternas parpadease y se apagase momentáneamente. Cuando volvieron a encenderse, la carpa parecía diferente. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si tuvieran vida propia. ¿Qué está pasando?, preguntó Laura, su voz un susurro temeroso. Están en el corazón del espectáculo ahora, respondió el payaso, su voz baja y grave. Y todo lo que verán es la verdad de lo que soy. De repente, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las paredes de la carpa se desdibujaron y se expandieron, como si el lugar en el que estábamos se convirtiera en un laberinto viviente. Sentí que el suelo vibraba bajo nuestros pies, y las risas distantes parecían emanar de todas partes. No, gritó David, comenzando a correr hacia lo que creía que era una salida. Debemos salir de aquí. Pero cada vez que intentábamos avanzar, el tentáculo oscuro del circo nos absorbía, haciendo que nuestras decisiones parecieran inútiles. Los caminos se cerraban detrás de nosotros, y cualquier indicio de escape se desvanecía como humo en el aire. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí, era como si el circo estuviera jugando con nuestras mentes, alimentándose de nuestro miedo. No se preocupen, queridos, dijo el payaso con una voz melodiosa. Este es solo el comienzo. Al mismo tiempo que hablaba, empezó a relatar una historia.
Su tono se volvió más sombrío, y las palabras fluyeron de sus labios como un veneno suave. Todo comenzó hace años, cuando era un simple payaso en un circo de verdad, uno que hacía reír a los niños. Tenía una familia que me amaba, un hogar, hasta que la traición entró en mi vida. La envidia y la ambición consumieron a aquellos a quienes amaba, y pronto todo se volvió un espectáculo de locura y sangre. Las imágenes de su pasado comenzaron a fluir a nuestro alrededor. Veía flashes de una vida anterior, una familia sonriente, un espectáculo lleno de alegría, y luego, la oscuridad devorando todo. Su voz se tornaba cada vez más frenética, y la risa se mezclaba con gritos distorsionados. Me traicionaron, y yo, su voz se hizo más baja. Les hice pagar. Mis amigos y yo estábamos paralizados. La realización de que estábamos atrapados en una representación de su dolor nos golpeó con fuerza. El payaso parecía disfrutar de nuestra confusión, su risa resonando en el aire mientras giraba en círculos, casi como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Miren», exclamó de repente, señalando hacia la oscuridad de la carpa. Las sombras comenzaron a cobrar forma, manifestándose como figuras espectrales de personas en pena. Las risas se convirtieron en sollozos, y las sombras parecían extenderse hacia nosotros, acercándose lentamente. La sensación de estar atrapados en una actuación macabra se intensificó. Era como si cada actuación que el payaso había vivido, cada traición y cada momento de violencia, se estuviera repitiendo en un ciclo interminable, con nosotros como los protagonistas involuntarios. «Ustedes son los elegidos», dijo, con una mirada casi maníaca. «Ustedes van a ver mi gran espectáculo. No solo seré yo quien actúe, sino que todos participarán». La tensión en el aire era insoportable. Intentamos encontrar una salida, pero cada vez que pensábamos que había un camino claro, el payaso lo cerraba con una sonrisa burlona. La carpa se sentía cada vez más como un laberinto sin salida. A cada paso, la realidad y la actuación se entrelazaban, desdibujando los límites de lo que era real. «No podemos quedarnos aquí», grité, buscando desesperadamente a mis amigos. Laura se aferró a mi brazo, su rostro una máscara de terror. David estaba paralizado, la mirada perdida en la locura del payaso. El caos que nos rodeaba parecía intensificarse, y en un momento de claridad, comprendí que la única forma de escapar de este horror era confrontar al payaso y la historia que se había tejido a nuestro alrededor. «Para», grité, enfrentándolo. «No eres solo un payaso. Eres un monstruo que vive de tu propia tristeza». El payaso se detuvo, sorprendido por mi valentía momentánea. Su expresión cambió, el destello de locura en sus ojos se atenuó brevemente, y en su rostro se reflejó una mezcla de tristeza y rabia. «¿Monstruo?», repitió, su voz temblorosa. «¿Acaso no son ustedes quienes me han traído aquí? Ustedes son los que se atrevieron a cruzar el umbral». Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a girar, y el ambiente se llenó de un ruido ensordecedor. La lucha por salir de este circo infernal no había hecho más que comenzar, y nosotros éramos sus marionetas en un espectáculo de horror,
obligados a revivir una tragedia que no nos pertenecía. Todo se sentía irreal, pero la risa del payaso resonaba en mis oídos, desdibujando la línea entre la locura y la razón, entre la vida y la actuación. El espectáculo se intensificaba, y yo sabía que, de alguna manera, debíamos enfrentarnos a su dolor si alguna vez esperábamos salir de este laberinto de locura. A medida que la noche avanzaba, la verdadera naturaleza del payaso y su historia se desnudaba ante nosotros. Lo que antes era un simple circo ahora se convertía en un oscuro espejo de nuestras propias luchas y en el corazón de todo, un payaso que anhelaba redención, incluso a costa de nuestras vidas. La confusión y el horror nos envolvían en la carpa, y cada intento de escapar se sentía como un paso más profundo en un abismo de locura. La risa del payaso resonaba en mis oídos, y su mirada se volvió cada vez más errática, lo que nos hacía preguntarnos qué otros secretos oscuros albergaba. Mientras nos aferrábamos a la esperanza de salir, las sombras parecían susurrar historias de aquellos que habían estado antes que nosotros, susurros que nos llenaban de un miedo palpable. Debemos encontrar algo que nos ayude a entenderlo, sugirió Laura, su voz temblando mientras buscaba entre los objetos olvidados que llenaban la carpa. David y yo asintimos, sabiendo que cada pista podía ser crucial. Mientras rebuscábamos, encontramos un viejo libro de registro, cubierto de polvo y moho, en el que se anotaban los nombres de los miembros de la audiencia de un espectáculo anterior. Las páginas estaban desgastadas, y la escritura temblorosa revelaba detalles de un último show que terminó en tragedia. «Mira esto», dijo David, apuntando a un nombre específico. Lía Serrano. ¿No es la chica que desapareció hace unos años? Mis entrañas se retorcieron. La historia de Lía había sido un misterio en nuestra ciudad, una joven que había asistido a un circo y nunca había vuelto a casa. De repente, el payaso dejó de reír y se quedó inmóvil, sus ojos fijos en nosotros. ¿Qué han encontrado? Su voz sonó sombría y grave, como un trueno lejano. Intentamos ignorarlo, sumidos en el horror de la revelación. Al pasar las páginas, encontramos descripciones de otros asistentes, cada uno marcado con fechas que coincidían con los shows del payaso. La mayoría de ellos eran jóvenes, como nosotros. Un frío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estábamos repitiendo la historia, que estábamos en el lugar donde todo había sucedido. No solo eran asistentes, susurré, recordando lo que habíamos descubierto. Ellos eran sus víctimas. El payaso se acercó lentamente, su rostro distorsionado por la luz tenue. La risa se desvaneció, y una tristeza profunda se apoderó de su voz. ¿No lo entienden? Nadie se va de aquí. Este es su hogar, su espectáculo. Lo que les sucede a ellos, también les sucederá a ustedes. Nos miramos entre nosotros, la realidad de su advertencia calando hondo en nuestros corazones. Cada intento de escapar solo servía para acercarnos más a nuestro destino, un destino que había sido escrito mucho antes de nuestra llegada. No podemos permitir que esto nos suceda, gritó Laura, sus ojos desbordando determinación. Debemos luchar. Las sombras parecían cobrar vida, acercándose a nosotros como si supieran que estábamos desesperados.
En un momento de claridad, decidí que no podíamos quedarnos quietos, no sin intentar luchar contra el destino que nos aguardaba. Hay que dividirnos, grité, tratando de motivar a mis amigos. Si encontramos la salida por separado, podemos enfrentarlo. Laura y David asintieron, aunque la incertidumbre brillaba en sus ojos. Nos separamos, cada uno buscando en diferentes direcciones, el eco de nuestros pasos resonando en la carpa en un ritmo frenético. Pero mientras corría, las sombras seguían a cada uno de nosotros, como si conocieran nuestros miedos más profundos. A medida que me adentraba en la oscuridad, encontré una serie de espejos viejos y desgastados que parecían distorsionar la realidad a su alrededor. Mirando hacia el fondo, vi la imagen de mi reflejo distorsionada. No era solo yo, la figura del payaso aparecía tras de mí, su risa retumbando como un eco en la oscuridad. «Eres parte de esto ahora, como todos los demás», dijo una voz detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, su voz resonaba en mi mente. Con cada paso, el laberinto se sentía más opresivo, y la risa del payaso se transformó en una cacofonía de risas que me llenó de desesperación. Al final del laberinto, encontré una puerta entreabierta, un rayo de luz que prometía una salida. Sin pensarlo, corrí hacia ella, sintiendo que la libertad estaba al alcance de mi mano. Pero cuando crucé el umbral, me encontré en el centro de la carpa, rodeado por mis amigos y el payaso, quien parecía más grande y amenazante que antes. «Bienvenidos al último acto», anunció, su voz llena de alegría maníaca. «Esta noche, verán lo que significa ser parte de mi espectáculo». Los rostros de mis amigos estaban llenos de terror, pero no tenía tiempo para perder. Desesperadamente busqué una forma de escapar, pero las sombras comenzaron a cerrarse a nuestro alrededor, susurros de angustia resonando en el aire. De repente, algo dentro de mí se encendió. La conexión se hizo evidente. «Eres un monstruo», grité, enfrentándolo. «Tú solo repites el ciclo de dolor y traición». El payaso se detuvo, su risa se congeló en su rostro. Un destello de furia y tristeza cruzó por su mirada, y el ambiente se volvió pesado, como si la historia que nos envolvía hubiera llegado a su clímax. «No lo entiendes», susurró, su voz temblando. «Todo esto es un reflejo de lo que fui, de lo que perdí. Pero esta vez, ustedes no se irán sin ver el final». Mientras sus palabras llenaban el aire, el payaso empezó a despojarse de su fachada, la máscara de risa cayendo por el suelo. Lo que quedaba no era un payaso, sino un hombre marcado por el dolor y el sufrimiento. En su lugar había un rostro desgastado, con cicatrices profundas y una mirada vacía que revelaba su tormento. «No puedo dejar que repitan los mismos errores que yo cometí», dijo, su voz llena de desesperación. Cada palabra se sentía como un eco de su dolor. En ese instante, comprendí que no era solo un monstruo, era una víctima de su propia locura. Pero ese momento de claridad fue breve. Las sombras comenzaron a arremolinarse a nuestro alrededor y sentí que la realidad se desmoronaba. Con una última bocanada de aire, decidí que no podíamos quedarnos a esperar nuestro destino.
juntos», grité, extendiendo mi mano hacia mis amigos. Con un esfuerzo desesperado, nos aferramos unos a otros y corrimos hacia el payaso, rompiendo las barreras de lo que era real y lo que era parte del espectáculo. Las sombras intentaron atraparnos, pero con cada paso que dábamos, la risa del payaso se desvanecía, su poder debilitándose. Al cruzar la última sombra, encontramos la salida. El aire fresco nos golpeó como un bálsamo, y el terror que habíamos sentido comenzó a desvanecerse. Sin embargo, al mirar atrás, vi al payaso caer de rodillas, la mirada perdida, atrapado en su propio espectáculo. La liberación fue agridulce. Habíamos escapado, pero el eco de su historia nos seguiría por siempre. El circo detrás de nosotros parecía desvanecerse, las sombras tragándose lo que había sido una vez un hogar de risas y tristeza. Mientras nos alejábamos, un silencio pesado se cernía sobre nosotros, un recordatorio de que en cada risa, en cada espectáculo, había una historia oculta que podría consumirte si no tenías cuidado. Y aunque habíamos logrado escapar, las cicatrices de aquella noche permanecerían con nosotros para siempre, un recordatorio del precio que habíamos pagado para ver la verdad detrás de la máscara. La historia del payaso se había entrelazado con la nuestra, y en el fondo, sabíamos que la línea entre la locura y la razón a veces era más delgada de lo que creíamos. El payaso se quedó allí, en su mundo de sombras y risas, pero nosotros habíamos sobrevivido. Tal vez esa era la verdadera victoria, aprender que incluso en el espectáculo más aterrador, siempre había una oportunidad de redención. La noche estaba fresca, con una luna llena que iluminaba el cielo estrellado, mientras mi familia y yo nos dirigíamos al circo que había llegado a la ciudad. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y embriagador a algodón de azúcar, palomitas y, por supuesto, el leve eco de risas y aplausos. Sin embargo, algo en esta noche me hacía sentir inquieto, como si el ambiente estuviera cargado de una energía extraña. Al entrar en la carpa principal, mis ojos se agrandaron ante el espectáculo deslumbrante. Acrobacias, animales amaestrados, y sobre todo, los payasos, con sus caras pintadas y risas resonantes. Pero había uno que sobresalía entre todos, un payaso con una sonrisa siniestra que me observaba desde el borde de la pista. Sus ojos, oscuros como la noche, parecían penetrar en mi alma, y aunque su expresión era de alegría, había algo inquietante en su mirada. Fue cuando mis padres decidieron ir a comprar unos bocadillos que el payaso se acercó a mí. ¿Te gustaría ver algo especial, pequeño?, preguntó con una voz que sonaba como un eco lejano. Antes de que pudiera responder, él continuó: hay pasajes secretos bajo el circo, lugares que pocos conocen. Ven, te los mostraré. Impulsado por la curiosidad y una sensación inexplicable de aventura, asentí. El payaso me tomó de la mano y me llevó hacia un lado de la carpa, donde una puerta entreabierta me esperaba, oculta a plena vista. Al cruzar el umbral, me encontré en un mundo completamente diferente. Las luces del circo se desvanecieron rápidamente detrás de mí, y un frío gélido se apoderó del aire. Los pasillos estaban mal iluminados solo por la luz tenue de lámparas que parpadeaban de forma errática.
Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas y símbolos que parecían moverse con la luz, creando sombras danzantes que hacían que mi corazón latiera con fuerza. El sonido del circo se desvaneció, reemplazado por un eco lejano de murmullos y risas distantes, como si el circo estuviera vivo y sus secretos intentaran comunicarse. ¿Qué son estas marcas?, pregunté, temblando ligeramente mientras observaba los símbolos retorcidos. El payaso sonrió de nuevo, su rostro distorsionado por la luz tenue. Son antiguos, pequeños secretos de este lugar. Cada marca cuenta una historia que te pertenece ahora. Este circo no es lo que parece. Mientras caminábamos, los pasajes se volvían cada vez más oscuros y laberínticos. A veces, escuchaba un susurro detrás de mí, como si alguien o algo estuviera siguiendo nuestros pasos. «No tengas miedo», dijo el payaso, y en ese momento me di cuenta de que había algo en su voz que me hacía sentir tanto inquieto como intrigado. «¿No quieres saber la verdad sobre este lugar?». Al final de un pasillo, encontramos una sala con espejos. Reflejos distorsionados se multiplicaban a nuestro alrededor, mostrando versiones de mí mismo que nunca había visto. Algunos de ellos sonreían de una manera aterradora, mientras que otros parecían gritar en silencio. «¿Ves? Este es el verdadero circo. Un lugar donde los sueños y los miedos se entrelazan», dijo el payaso, observando mis reacciones con interés. No sabía cuánto tiempo habíamos estado allí, pero cada minuto que pasaba, el peso de la realidad comenzaba a apoderarse de mí. «Quizás debería volver», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero el payaso me detuvo suavemente. «¿Volver? No, pequeño. Ya has cruzado el umbral. Ahora conoces el secreto y no puedes regresar a la inocencia de antes». Una mezcla de ansiedad y curiosidad se agolpaba en mi pecho. En ese momento, comprendí que estaba lejos de la superficie, de la luz y de la risa del circo. El arrepentimiento comenzaba a hacer eco en mi mente mientras miraba los reflejos distorsionados de mi rostro, cada uno una versión de lo que podría haber sido. Y me di cuenta de que esta aventura estaba tomando un giro mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Con una sensación creciente de claustrofobia, el pasillo parecía cerrarse a mi alrededor y las risas del circo se convirtieron en ecos lejanos, como un recordatorio de lo que había dejado atrás. La sonrisa del payaso se convirtió en una mueca, y comprendí que estaba atrapado en un laberinto del que no sabía si podría salir. La verdad sobre el circo y sus secretos se alzaba frente a mí, y el miedo comenzaba a enraizarse en mi corazón. La oscuridad se espesaba a mi alrededor, y mientras el payaso se acercaba, comprendí que el verdadero espectáculo apenas estaba comenzando. La oscuridad envolvía cada rincón del laberinto, y el aire se volvía más denso con cada paso que daba. Las risas del circo se habían desvanecido por completo, y en su lugar, los ecos de mis propios pensamientos resonaban en mis oídos. Me sentía atrapado en una pesadilla, un lugar donde la lógica y la realidad se desvanecían, dejando solo un vacío abrumador. A medida que intentaba encontrar una salida, la inquietante risa del payaso resonaba a mis espaldas. «¿Perdido, pequeño? No te preocupes, siempre hay un camino»,
decía, su voz vibrando en las paredes del laberinto. Sin embargo, su tono había cambiado y la diversión que antes parecía tener se había oscurecido. El laberinto no es lo que parece, agregó, dejando entrever algo siniestro tras su sonrisa. Con cada giro que tomaba, me encontraba rodeado de sombras que parecían cobrar vida. Algo se movía entre las paredes y sentí que ojos me observaban desde la penumbra. De repente, un susurro cortante atravesó el aire, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, compartiendo historias de aquellos que habían estado allí antes. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, cada paso resonando en el silencio asfixiante. Fue entonces cuando lo vi, una figura extraña, una criatura deformada con piel pálida que se deslizaba silenciosamente a lo largo de la pared. Tenía brazos largos y huesudos, y sus ojos brillaban con una luz etérea. Cuando se dio la vuelta, sus facciones eran un rompecabezas de rostros humanos, cada uno gritando silenciosamente, atrapados en su propia prisión de horror. ¿Qué son ustedes?, logré preguntar, pero la criatura solo se encogió de hombros, como si no pudiera entenderme o no quisiera hacerlo. La ansiedad se apoderó de mí, y comencé a correr, mis pies resonando contra el suelo frío del laberinto. En mi desesperación, miré atrás, solo para encontrarme con el payaso, que aparecía como si estuviera hecho de las sombras mismas. Su risa resonaba en el aire, burlándose de mi miedo. ¿Por qué huyes? No hay necesidad de tener miedo. Todos están aquí por una razón, dijo, como si los ecos de mi propio terror fueran música para sus oídos. ¿Qué razón?, grité, mi voz retumbando en el pasillo. Pero en lugar de responder, el payaso comenzó a relatar la historia de aquellos que habían sido atrapados en el laberinto. Habló de almas perdidas que habían cruzado el umbral del circo, atraídas por promesas de diversión y maravilla, solo para descubrir que estaban destinadas a convertirse en parte del espectáculo. Ellos son los que no regresaron, dijo, señalando las sombras en las paredes, y ahora son mis ayudantes, mis actores en esta función eterna. Mientras hablaba, las criaturas comenzaron a aparecer de nuevo, algunas con caras familiares que apenas podía reconocer. Eran los rostros de personas que habían sido parte de mi vida, amigos y familiares, atrapados en un estado de agonía perpetua, condenados a vagar por el laberinto sin esperanza de escapar. La risa del payaso se convirtió en un eco resonante que me envolvía, y el aire se volvió pesado con la desesperación que emanaba de cada rincón. Este laberinto es vivo, pequeño, continuó, disfrutando de mi horror. Se alimenta de la desesperación, de la ansiedad. Cada paso que das lo fortalece, cada grito que lanzas lo nutre. No hay camino de regreso, solo un descenso más profundo en este juego macabro. Mi corazón se detuvo en ese momento. ¿Acaso era cierto? ¿Era el laberinto un ser consciente, cambiando a su alrededor para atrapar a los incautos? Los pasillos parecían girar y cambiar, como si estuvieran vivos, y por un momento, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Era posible que cada decisión que tomaba lo alimentara, lo hiciera más fuerte? El payaso se acercó, su rostro a la altura de mis ojos, y con una voz suave pero cargada de malicia, me susurró:
¿Quieres saber cuál es el verdadero propósito de este laberinto? Aquí, todos los que entran son parte del espectáculo. Una vez que te atrapa, ya no hay vuelta atrás. La diversión nunca termina y tú serás el próximo en entretener a los que vienen a ver. La comprensión me golpeó como un rayo. No solo estaba atrapado, estaba condenado a ser parte de esta pesadilla. Cada paso, cada decisión me empujaba más hacia un destino oscuro e inevitable. La risa del payaso resonaba en mis oídos, mientras el laberinto parecía cerrarse a mi alrededor, la oscuridad acechando, como si estuviera ansiosa por devorarme. Con un grito de desesperación, me lancé a la carrera, los ecos de mis propios pasos resonando como una sinfonía macabra en la penumbra. ¿Hacia dónde iba? Ya no tenía idea. Todo lo que sabía era que necesitaba escapar, aunque cada paso me acercaba más al abismo. Las risas y los susurros se volvían más fuertes, cada sonido un recordatorio de que estaba atrapado en un juego del que no podía salir. Mientras corría, las sombras se acercaban y la risa del payaso se convertía en un murmullo de locura, atrapándome en su abrazo oscuro. El laberinto era un ser hambriento, y yo era su presa. La desesperación llenó mi pecho mientras comprendía que el verdadero horror no era solo el laberinto, sino la revelación de que, tal vez, ya no había esperanza de escapar. La oscuridad del laberinto parecía cerrarse cada vez más sobre mí, como si estuviera siendo absorbido por un monstruo devorador. Los ecos de pasos que resonaban tras de mí eran cada vez más audibles, y el aire se llenaba de susurros de advertencia. Las sombras se movían con rapidez, figuras alargadas y distorsionadas que parecían seguirme en cada giro, acechándome desde las profundidades. «No puedes escapar», resonaba la risa del payaso en mis oídos, implacable y burlona. «Este es tu hogar ahora, pequeño, y nunca saldrás de aquí». La desesperación me atravesó como una flecha, haciendo que mis piernas flaquearan. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que crucé la entrada del circo? Los recuerdos de la risa y la luz parecían un sueño lejano, y ahora solo quedaba el horror de lo desconocido. Con cada giro, la laberíntica estructura cambiaba, como si respondiera a mis miedos, convirtiendo cada pasillo en un nuevo obstáculo. Me sentí como un insecto atrapado en una telaraña, desesperado por encontrar un camino hacia la luz. Pero lo que buscaba se desvanecía ante mí, y la risa del payaso se convertía en un eco, resonando en mi mente como un mantra de desesperación. Fue entonces cuando, en medio de la confusión, encontré una puerta oculta, cubierta de polvo y telarañas. Mi corazón latía con fuerza mientras la empujaba, revelando una habitación pequeña y oscura. El aire estaba impregnado de un hedor a moho y descomposición. En las paredes, las marcas y símbolos que había visto antes estaban presentes, pero esta vez parecían formar palabras, mensajes dejados por aquellos que habían estado atrapados antes que yo. «Busca la verdad», decía uno de ellos, garabateado de manera desesperada. «No te dejes atrapar por su risa. La libertad está en la elección». Las letras parecían danzar en la penumbra, cada palabra una súplica, cada frase un rayo de esperanza, pero también de advertencia. A medida que avanzaba por la habitación,
Mis ojos se fijaron en una serie de objetos esparcidos por el suelo, trajes desgastados de payasos, una máscara rota y una serie de cartas que contaban historias de antiguos atrapados, cada una más desgarradora que la anterior. Uno de los relatos se destacó para mí, un niño que había hecho un trato con el payaso, creyendo que podría tener una vida de alegría y espectáculo, solo para descubrir que cada risa venía con un precio terrible. Su destino estaba sellado, atrapado para siempre en el laberinto, convertido en un eco de su propia felicidad perdida. Mientras leía, una sensación de terror se apoderó de mí. El payaso no solo era un carcelero, sino un maestro de marionetas, manipulando a cada uno de sus actores para que permanecieran atrapados en su propia trampa. A medida que la revelación se asentaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El payaso sabía lo que había hecho y disfrutaba de cada minuto de mi angustia. Sin previo aviso, la habitación se estremeció y el payaso apareció ante mí, como una sombra que había salido de las paredes mismas. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó, su sonrisa aún más amplia, casi maníaca. La luz parpadeaba a su alrededor, creando un efecto escalofriante que intensificaba mi miedo. Te veo curioso, pequeño, ¿qué decidirás hacer ahora? Sentí que el miedo se transformaba en rabia. No podía permitir que este monstruo me ganara. No soy uno de tus actores, le grité, intentando encontrar mi voz en medio de la desesperación. Voy a salir de aquí. El payaso soltó una risa aguda, que resonó en las paredes como un trueno. ¿Salir? No tienes idea de lo que eso implica. Este lugar es un juego, y tú ya has hecho tu elección. Pero hay otra opción. Podrías quedarte, convertirte en parte de la función, y nunca volver a sentir miedo. Solo tendrás que dejar atrás a tu familia, a tus recuerdos. Podrás ser mi estrella. La tentación se deslizó en mis pensamientos, una voz susurrante que ofrecía consuelo en medio del caos. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sabía que eso era lo que el payaso deseaba, robarme mi humanidad, convertir mis miedos en su espectáculo. ¿Y si no elijo eso?, le pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. ¿Y si decido intentar escapar de este lugar? Sus ojos se iluminaron con una mezcla de interés y diversión. Ah, eso es lo que quiero ver. Pero te advierto, no hay un camino sencillo. El laberinto no dejará ir tan fácilmente a quien ya ha visto sus secretos. Con un movimiento de su mano, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, formando figuras que parecían estar listas para atacarme. Elige, pequeño. Permanecer aquí y vivir en un sueño eterno o arriesgarte a lo desconocido. La decisión me golpeó con una fuerza aplastante. Permanecer significaba renunciar a mi vida, a mi familia, a todo lo que había amado. Pero arriesgarme a escapar significaba enfrentar el verdadero horror del laberinto, de lo que pudiera acechar en las sombras. Sin embargo, la idea de ser parte de su macabra función me aterraba más que cualquier sombra que pudiera encontrar. No, grité, mis palabras resonando con determinación. No voy a quedarme aquí. Voy a arriesgarme, aunque eso signifique enfrentar a tus sombras.
La risa del payaso se volvió un rugido, lleno de locura. Así me gusta, pequeño valiente. Entonces, que comience el espectáculo. En ese instante, las sombras se lanzaron hacia mí, pero en lugar de dejarme dominar, corrí hacia la salida, hacia la luz que apenas podía vislumbrar al final del pasillo. El laberinto crujió y tembló a mi alrededor, y aunque podía sentir la presión de las sombras acercándose, me aferré a la idea de escapar, a la promesa de la luz. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, a la libertad, y sentí que las sombras retrocedían. Las criaturas gritaron y aullaron, pero con cada instante que pasaba, me sentía más ligero, más capaz de superar el miedo que me había mantenido cautivo. Con un último empujón, me lancé hacia la luz y, en un instante, me encontré de pie en el umbral del circo, el aire fresco llenando mis pulmones. El payaso estaba allí, parado en la entrada, su rostro distorsionado por la frustración y la furia. No es el final, pequeño. Siempre habrá un lugar para ti en mi espectáculo. Mientras me alejaba, el eco de su risa se desvanecía en la distancia. La experiencia me había cambiado para siempre, y aunque había escapado del laberinto, el recuerdo de sus sombras siempre me acompañaría. Había enfrentado mis miedos y había elegido la vida, pero sabía que la oscuridad nunca estaba demasiado lejos, siempre esperando en las sombras del circo. Salí del circo, el aire fresco llenando mis pulmones, mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte. Había logrado escapar, pero las cicatrices de la experiencia permanecerían. Había sobrevivido, pero nunca podría olvidar que en la oscuridad del laberinto siempre acecharían las sombras, esperando un nuevo espectador para su juego eterno.